Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 13. Este texto me movió el corazón. Estaba leyendo el libro de Lucas en estos días, estaba leyendo acerca de las parábolas de la semilla de mostaza, de la parábola de la levadura, la puerta estrecha. Y entonces ahí al lado me puse a mirar y Dios me llevó la atención a este texto. De hecho, Dios tiene una manera de hablarnos que muchas veces usa diferentes medios. ¿Se han dado cuenta? Amén. Cuando Él quiere dar un mensaje, usa personas, usa libros, textos. Yo precisamente estaba también leyendo un libro, estoy terminando, y el autor mencionó a esta mujer. Y yo dije, mira lo que yo leí estos días, déjame leer un poquito más. Yo quiero compartir con ustedes salud en esta noche, en este devocional. Lucas capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Lucas 13, versículo 10 en adelante. Dice la palabra: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Vamos a hacer una pausa aquí en este versículo para decir dos cosas. Primeramente, Jesús es un maestro. Es el mejor maestro. Y Jesús enseñaba. Yo siempre me he preguntado cómo Jesús, a pesar de la resistencia de los líderes, de alguna manera Dios lo ponía para que le enseñara. Porque Él era un maestro. Jesús vino a enseñar. Porque Jesús vino a ser discípulos. Así que todo tiempo Él siempre estaba enseñando. ¿Quién mejor que Él para enseñar la palabra de Dios? Él fue que nos enseñó exactamente cuál es el pensamiento de Dios. La religión estaba equivocada, estaba apartada, y Jesús nos volvió a enseñarnos cómo es el pensamiento de Dios. Que eso es lo que a Dios le apasiona. Y lo que a Dios le apasiona es, como dice aquel himno, Jesús ama a la gente. Y a mí me gusta porque a veces nosotros como seres humanos perdemos de vista que a Dios lo que le interesa son las personas. La gente. Eso es lo que apasiona a Dios. Y Jesús viene a enseñarnos eso. Porque en la vida de Jesús hay una pasión por las personas. Por el perdido. Hay una pasión. A Jesús no le importaba que lo criticaran porque Él comía como un publicano. Porque Él quería a una ramera, quería salvarla. Y pasaba tiempo con ella. Porque Jesús estaba mostrando la pasión de Dios por las personas. Así que Él estaba enseñando en la sinagoga. Y la sinagoga es un lugar muy especial. Porque la sinagoga, o las sinagogas, porque había varias, era un lugar donde los judíos se reunían. De hecho, algunas personas que eran de la diáspora, judíos que habían salido, llegaban allí porque era el momento de ellos que escucharan la palabra de Dios. Era el momento de adorar a Dios también, de encontrarse con la comunidad. Pero la sinagoga no era el templo. Por eso en la sinagoga no habían sacerdotes, por lo general. ¿Por qué? Porque esto cumplía más el ritual de que los sacrificios. Y como la sinagoga no era el templo, por eso era que la sinagoga siempre había un principal, es decir, un anciano. Si ustedes recuerdan, Marcos capítulo 5, dice que cuando Jairo llegó a Jesús, ¿él era qué? Él era un principal de la sinagoga. Es decir, una persona que había gozado de tan buen testimonio, era tan buen líder, que la gente lo escogió para ser ¿qué? Un principal de la sinagoga. Es decir, que en las sinagogas, hermano querido, no había sacrificios. Era un lugar de reunión donde el sacerdote siempre ministraba, donde en el templo, porque ahí sí que se sacrificaba. Aunque quizás la sinagoga mostraba a veces algunos pequeños sacrificios, no siempre así, porque no era el templo, era un lugar de reunión para aprender de la palabra del Señor. Así que era un buen lugar para que Jesús estuviese, porque estaba enseñando como el carácter de Dios el Padre. Así que estaba enseñando en la sinagoga. Y pasó algo muy interesante, dice el siguiente versículo, el versículo 11, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu como de enfermedad. Es interesante porque en la sinagoga también pasaba algo. Y eso me muestra a mí el cariño de Dios, hermanos. Miren, nosotros servimos a un Dios maravilloso. Amén. Nada pasa desapercibido a los ojos del Señor. Gloria a Dios. Nada ni nadie. En las sinagogas había la costumbre de que las damas se sentaban al otro lado. Pasaba lo siguiente: en algunas sinagogas los hombres estaban de un lado y las mujeres y los niños del otro lado. Por ejemplo, de niños de 5 a 12, recuerden que de 12 en adelante ya ellos podían participar, como encontramos a Jesús en el templo, hablando con quienes, con los doctores de la ley. ¿Recuerdan eso? Entonces, pero de 5 a 12, los niños se sentaban con las damas en un lado, y en algunas sinagogas había otro lugar donde las damas se sentaban.
¿Por qué digo esto? Porque quiero enfatizar el amor de Dios. Jesús llega, y no sé qué está haciendo, porque el libro no lo dice, si estaba quizá al lado o ella estaba en otro lugar, porque había sinagogas que sí, había otro lugar para las damas que estaban un poquito más retiradas. Sea el punto que estaba más cerca, quizá del lado de las mujeres y los niños, yo lo que sé es que mi Jesús la notó. Amén. Y eso muestra la misericordia del Señor, hermanos. Por eso es que no hay nada que esté pasando con nosotros que Él no lo note. Él está pendiente de todo lo que pasa con nosotros, por pequeño que sea. Como aquel hermano que estábamos hablando y me decía con tanta alegría, y pareciera que era lo significativo. Él todos los días, cuando salía del trabajo, pasaba por una bodega y le compraba a su esposa un dulce. 2 dulces le compraba, del cual uno de ellos ya partía la mitad y se la daba a la niña. Y ese día, dice, yo estaba tan en crisis económicamente que yo no tenía para comprar el dulce a mi esposa, que era una costumbre. Llegaba, compraba 2 dulces, se lo llevaba en amor, le daba un besito y entonces ella ahí de repente le daba a mi niña la mitad. Y dice que ese día pasó por ahí y ni miró porque le daba vergüenza que él no tenía para comprar eso que era tan barato. Y el hombre de la bodega salió y lo llamó. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Lo vas a comprar hoy? Y dice, yo no quería decirle que no tenía dinero porque yo tenía un centavo. Dice, el hombre me dijo a mí, ¿sabe qué? Hoy por alguna razón es gratis por la casa. Gloria a Dios. Y él me contaba eso con tanta alegría. Y dice, pastor, yo sé que significa, dice, eso no dice mucho, pero yo estoy feliz. Gloria. Y yo le decía, no hermano, es mucho. Amén. Porque hay una cita de hacer donde decía a toda la gente que dice que Él ve las cosas grandes y pequeñas. Dice que si algo nos hace feliz a nosotros, por pequeño que sea, Dios quiere que dártelo. Y eso es como el hermano. Jesús aquí notó esa mujer. Yo no sé si estaba sentada del lado de las mujeres con los niños, o estaba en otro compartimiento, como había algunas sinagogas que tenían así, otro compartimiento un poquito más retirado. Yo lo que sé es que Jesús la notó. Dice la palabra que la notó. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu como de enfermedad. Miren qué interesante. Yo vi a Vanessa y me puse contento. Sí, Vanessa. ¿Saben por qué? Porque esta mujer tenía 1000 excusas para no llegar a la iglesia. ¿Ya? Y yo no quiero atacar al que no está acá. Yo no sé por qué no está aquí en la iglesia. Pero cuando miro a la mujer y te vi a ti, me puse contento. Y te pregunté por tu esposo. ¿Saben por qué? Porque esta mujer tenía 1000 excusas para no llegar a la iglesia. Primeramente, no sé cuán retirada vivía la sinagoga, pero tenía que caminar en una condición. Dice la palabra que vamos a leer más adelante, estaba como encorvada. Su movimiento era como difícil. La palabra que se usa en griego aquí para decir que estaba encorvada, estaba lo que su cuerpo estaba como desfigurado, estaba mal. Esa mujer estaba doblada, estaba mal. La palabra es bien enfática diciendo que la condición física de ella no era fácil. Y esta mujer tenía todas las excusas para quedarse en su casa y no ir a la iglesia. Primeramente su enfermedad. Posiblemente tenía que caminar a la sinagoga. Se le dificultaba hacerlo. Otra cosa, daba vergüenza. La condición que ella estaba. Había perdido su belleza. Había perdido su brillo. Una dama creada por Dios para algo especial. Y Satanás la tenía como fea. Enferma la tenía. O sea, ella podía quedarse en su casa. Otra cosa, la forma que estaba su cuerpo encorvada, se le dificultaba mirar hacia el frente. O sea, su mirada no estaba bien hacia el frente. ¿Sabe? Ella tenía mil excusas para quedarse en su casa. Y decir, Señor, tú me conoces mi situación, yo me quedo acá o no de acá. Pero no, esta mujer tenía la necesidad de ir a la sinagoga a adorar al Señor. Amén. Y por esta razón fue sanada. Porque estaba en el lugar como adecuado, en el momento adecuado. Su bendición estaba en la iglesia. Dice la palabra, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Había intentado? Los médicos. Posiblemente el principal de la sinagoga la conocía. Pero miren qué interesante, les voy a decir lo siguiente. Más adelante vamos a ver que él se molestó porque ella fue sanada el sábado. Había una regla rabínica que decía que los sábados
hacían, no sé, ese trabajo, pero que las personas cuando tenían diferente, había una escala en cuanto a necesidades. Algunas cosas que eran de emergencia no se trataba, pero si el caso era crítico el sábado, se atendía. Si esta mujer, por el contexto, que el hombre se molesta, me quiere decir a mí que en 18 años que ella participaba en la sinagoga, nunca se pensó que el caso de ella era crítico. Pero para Dios, el caso de ella era como crítico. Y por eso Jesús el sábado la sanó. Amén, gloria a Dios. Me gusta la palabra, dice el versículo, que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. O sea, la palabra de Jesús, hermanos. Él dijo y fue hecho al principio, porque hay poder en la palabra hablada del Maestro. Y vamos a darnos cuenta, hermano, que la sanidad es precedida por la palabra primero. Yo no sé, yo creo que a veces nosotros en fe debiéramos proclamar más las cosas sin verlas, porque entendemos que por la palabra Dios va a obrar. ¿Me entienden, queridos hermanos? Pues la palabra dice: diga el fuerte que, el débil fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Así, mi situación no ha cambiado, yo sigo siendo pobre. Porque este versículo a mí me encanta, hermano. Porque un día Dios me habló, yo leyendo le dije: wow, pero es verdad. Diga el débil fuerte soy. O sea, la palabra que precede a la acción divina de Dios. Él dice y existe. Cuando la ve a ella, le dice, miren, le dice: eres libre. Su palabra. Y luego, dice la palabra, es que la toca. Vamos a leerlo para que ustedes vean. Dice, versículo 12: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Emitió la palabra, profirió palabra. Versículo 7:13: y puso ahora que las manos sobre ella, y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. La palabra de Jesús, que tiene poder. Por eso que la fe se basa ¿qué? En la palabra. O sea, yo no lo estoy mirando todavía, pero lo estoy disfrutando por la fe. Porque la palabra ya fue proclamada por el Señor. Gloria a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Entonces el que vive por fe está mirando las cosas que no son como que son, porque sí son en el nombre del Señor. Porque para Dios lo que no se ve muchas veces es más importante que lo que se ve. Profirió la palabra y le dijo: mire, eres libre. Y luego pone sus manos sobre ella y ella se endereza. Quizás podríamos decir también que aparte de la palabra, Dios también quería hacer algo. Quería darle una libertad primero espiritual. Porque vamos a leer la palabra en el versículo 16, que la enfermedad de ella era un espíritu como satánico. Dice el versículo 16: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo? ¿Saben? Dios, Jesús está presentado diciendo acá que la enfermedad de ella, como todo lo que pasa mal en este mundo, es Satanás, lo sabemos. Pero aquí Él especifica que la situación de ella era producto de un espíritu maligno de enfermedad. Que la estaba como Yes. Entonces a ese espíritu Él dice: eres libre. Gloria a Dios. Y luego la toca, hermano querido, porque la sana como espiritualmente. Porque yo me imagino que ella tenía dudas en su corazón. Usted sabe que cuando Dios aparentemente no se manifiesta y no nos contesta, como comienzan las dudas. Y no me diga que usted es anciano, que usted es pastor, que usted es un dirigente, que usted tiene 30 años en la iglesia. Hermano, mire, Juan el Bautista escuchó la voz, vio la paloma. Es más, él le dijo a Jesús: yo no soy digno de bautizarte a ti. No, yo sí que soy digno de ¿qué? De sacarte las sandalias. ¿Sabe qué fe mostró ese hombre? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús. ¿Y qué pasó con él? Oye, mandó a preguntar si era él. Porque el ser humano
El ser humano, tú y yo, necesitamos entender que nosotros no somos nada. El que está firme, mira que no caiga. No, ¿y quiénes dicen vosotros que soy yo? Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y el mismo, volteamos la página, alguna vez que vamos adelante, se le acerca a Jesús y le dice, no, tú no puedes ir para allá. Le dijo, o sea, apártate de mí que me eres Satanás y diablo, le dijo Jesús. Oye, el que habló, que Jesús lo levanta, porque dijo, profetizó por el Padre, por el Espíritu Santo, que él era el Mesías, que él le dijo Dios, y más tarde, no pasó mucho tiempo, él era diablo y Satanás. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros hemos entendido que aquí la gloria y la honra es para Cristo el Señor. Amén. Que aquí no hay sabios, que aquí no hay superhombres ni mujeres. Aquí lo que tenemos nosotros y podemos aportar es porque Jesús le ha placido bendecirnos y usarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La palabra dice acá que habló, profirió palabra y luego puso sus manos. Esas manos son maravillosas porque las manos de Jesús, hermanos. Las manos de Jesús. Podía tocar lo intocable. Podía tocar al leproso. Y él no se ensuciaba. Él no se enfermaba. Porque Él es Dios Todopoderoso. Amén. Su santidad es tan fuerte cuando tocaba a alguien. Esa persona era transformada por el poder renovador de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Oh, Dios, tócalo en esta noche. Amén. Toca mi vida, toca mi corazón, porque quizás soy encorvado en esta noche. Quizás no puedo mirar tu gloria, quizás no puedo ver tu rostro. Quizás mi vista se queda acá. Tengo una condición que no me permite ver un poco más allá de la situación. O sea, esta mujer estaba encorvada, hermano querido. Su mundo era un mundo de dolor. Su mundo era un perímetro tan corto, porque la posición de su cabeza, la posición de su cuerpo, el horizonte para ella no lo podía ver así con plenitud, no lo podía ver. Y esto era un reflejo de su condición quizá espiritual, porque había un enemigo que la estaba como atacando, la tenía presa. ¿Qué pasó en la de ella? Yo no sé. Yo lo que sé que el enemigo, dice Isaías 61, que Jesús vino para darle ¿qué? Libertad a los presos. Gloria a Dios. Y ahí se cumplió esa palabra de que Satanás, hermano, no tiene poder sobre Jesús. Gloria a Dios. Solamente tiene poder cuando nosotros le permitimos, hermanos. Sí, Señor. Cuando le permitimos. Pero si no, Él nunca, nunca, nunca podrá con Cristo el Señor. Gloria a Dios. Ni con aquellos que son de Cristo Jesús, que Amén. caminan con Cristo. Pero mire qué relación tan diferente a la mujer, la que tuvo el principal de la sinagoga. Si seguimos leyendo, dice el versículo 14, pero el principal, el anciano, el líder, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, pareciera como que él tuvo miedo. Me gusta lo que dice el comentario bíblico adventista, que pareciera como que en él no quiso enfrentar directamente a Jesús. La palabra que usa es que no reprocha directamente a Jesús, sino que a la gente. Miren las palabras que él expresa. Dice ese versículo, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sé que sanados, y no en el día de reposo. O sea, no enfrentó a Jesús. Y voy a mi segundo punto que dijo Keila que la escuché. Primeramente, no enfrentó a Jesús porque fue Jesús que sanó. Pero va donde la gente. ¿Se han dado cuenta ustedes de algunas madres? Que cogen el hijo y toda la culpa es el amigo. Y a veces nos enfrentamos a la situación como es, de que tu hijo o tu hija está mal, ¿no? Ok, que la influencia sí está, claro que sí, pero muchas veces pensamos que la influencia siempre viene sobre nuestros hijos. ¿Y qué si son ellos los que mueven el asunto? El hombre que le dice a la gente, no enfrenta a Jesús, sino a la gente le dice, vengan otro día, pero ahí ver un segundo punto, Keila, ¿y por qué no la sanó? En los otros días.
había una costumbre muy interesante, y era que no siempre las damas iban a las sinagogas, no siempre. Era como se demandaba del hombre que fuera siempre a los cultos, no siempre las damas. O sea, pero esta mujer, según yo veo la Biblia, me muestra a mí un deseo de estar en la presencia del Gloria a Señor. Dios. Un deseo de estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vengan otros días, no el sábado, para que sean sanados. Y ahí yo voy, pero ¿y por qué tú no la sanaste? Jesús con la sanidad estaba mostrando una cosa, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la simpatía de Dios, pero también estaba mostrando que este caso para él era crítico. Como dije, para ellos había casos de diferentes ¿qué? Estaturas, tamaño o necesidad. El de ella, a la vista de Dios, era como crítico, porque todo aquel que no es libre en Cristo Jesús y no tiene salvación, no tiene redención, es un caso crítico para el cielo. Gloria a Dios. Hay una fuerza que se opone a lo que es de Dios, Satanás, y él tenía a esta hija del Señor presa. Y para Dios siempre será un caso crítico cuando un hijo de él está preso en las garras del enemigo. Será crítico para él. Así que, principal de la sinagoga, ¿y por qué no hiciste nada por ella? Vamos a suponer que ella siempre iba a la sinagoga por 18 años. ¿No la viste? ¿Por qué no la pusiste en los casos críticos? Porque el principal de la sinagoga sabía algo que Dios sabemos. Que el poder está y siempre ha estado en Dios. Amén. Y esta gente tiene una religión vacía porque no tenían al Señor. Porque habían perdido de vista al Dios Todopoderoso. Muchas veces proclamaban de Dios y el Dios estaba sentado con ellos. Muchas hablaban de un Mesías que estaba allí. Jesús siendo coronado afuera del templo, y ellos en el templo hablando de ese Mesías, que la gente estaba diciendo: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Que 3 sabios del oriente vieron la luz, vieron la estrella y fueron. Y ellos estaban ahí hablando de cuándo la profecía decía que iban a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? No había una relación principal de la sinagoga. No, vengan. Digo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Versículo 15. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del preseo y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Eso es un término muy interesante, no solamente que ella era un ser humano y que Dios ama y que el ser humano es corona de su creación, pero también está diciendo el principal, ella es hija de Abraham, dándole el título de que ella era heredera de la fe. Gloria a Dios. Tú te has olvidado de ella, pero te voy a decir, a la vista de Dios, ella es hija de Abraham. Ella es heredera. No importa la condición que tú la veas, la veas encorvada, la veas fea, la veas triste, la veas como... Ella es ¿qué? Heredera de las promesas que se le dieron a Abraham. Miren, hermanos, muchas veces nosotros, yo no sé, el ser humano, ay, Señor, cambia mi corazón. Señor, transforma mi corazón. Yo a veces como que me desespero de cómo nosotros hemos sido criados, porque este es un mundo feo, hermanos, y hemos aprendido de este mundo. Este es un mundo de competencia, todo es nuestra competencia. Si tú lo miras bien, fuimos creados para ser el mejor estudiante, para ser el mejor, todo es una competencia, y es bien que alcancemos cosas, pero todo se basa, y por eso llegamos a extremos muchas veces, de hablar más de los demás, de pisar a los demás, porque yo quiero el premio, yo quiero ser el mejor, porque este mundo así que nos ha puesto a nosotros desde chiquitos, es una competencia. Y hay personas a veces que como que no lo miramos que son hijos de Abraham, porque se han quedado atrás en la competencia de este mundo. Son los menos agraciados, son los más pobres, son los más feos, son los más esto, y como que se han quedado atrás.
hijos de la promesa también. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Es como tan difícil quitarse este molde que han metido a uno, ¿eh? Y pregúntenle a Samuel cuando fue a ungir el próximo rey. Y Dios tuvo que decirle a Samuel, es que yo no veo lo que tú ves. Y estamos hablando de Samuel. Que yo no veo lo que tú ves, Samuel. Yo no veo lo que tú ves. O de afuera yo veo el corazón, Señor. Gloria a Dios. A veces yo digo, Señor, cámbiame, transfórmame, porque es que yo necesito algo diferente en mi vida. Y el Señor nos recuerda que lo que necesitamos es sus ojos. Lo que necesitamos es que Él vive en nosotros. De que Él tome el control para que podamos ver a la gente como Él la ve. Si viéramos a la gente como Jesús la ve, hermano, que fueran diferentes las cosas. Porque a veces, la mayoría de las veces no pasa así. Somos prestos a lo negativo, somos prestos a la crítica, somos prestos a lo que pensamos, somos prestos a lo que no es de Dios. Esta es una hija de Abraham. Una de las experiencias más lindas que he tenido yo como pastor fue en una ocasión que en la iglesia, en una de mis iglesias, un joven necesitaba hablar conmigo, y cuando comencé a hablar con él en mi oficina, me di cuenta que estaba delante de la presencia de alguien que estaba mal. Que había una posesión, y hablando con el muchacho me decía cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y me di cuenta que el internet y algunos juegos que él practicaba había abierto su corazón y su vida para que el enemigo pudiera entrar. O sea, yo le hice la pregunta, ¿qué tú ves? Y me contestó, porque me di cuenta que ahí estaba pasando algo que no es así, a menos que tú permitas. Y en un momento dado, ahí me decía algunas cosas, me hablaba de Jesús. Y Dios puso en mi corazón un amor por ese muchacho que no era humano, yo no lo amaba a él así. Pero en un momento dado, yo sentí un amor tan grande, yo sentía que ese era el amor de Dios para con él, y se lo dije. Y no fue hasta ese momento que las cosas cambiaron. O sea, yo lo miraba con un deseo de abrazarlo, y sentí un dolor por una cosa increíble. De momento así, Dios puso eso en mi corazón para que yo sintiera como Jesús sentía por él. Y cuando yo comencé a mirar, yo le dije, ¿sabes qué? Yo te amo. Y te amo en el amor de Dios. Dios me ha puesto ese amor para que te diga a ti que Él te ama. Y yo se lo decía tan del corazón. Y en ese momento el joven bajó la cabeza, y ahí fue que me dijo a mí que orara por él. Cuando él experimentó el amor que tenía Dios por él, que puso en ese cuarto en ese momento. Y saben que, hermano, eso se sintió tan bien. Amar a la gente como Jesús la ama es algo especial, pero no siempre pasa eso. En ese momento ya yo lo estaba mirando, que él se la buscó, que él fue al internet, que él jugó, que me estaba hablando feo de Jesús, y a mí me molesta que me hablen feo de Jesús, como él me estaba diciendo que Jesús era, y uno aguantándose porque uno quiere. Imagínate el agradecimiento que uno siente por Jesús, lo que ha hecho por mí, que alguien me esté hablando como él me estaba hablando de Jesús. Yo me estaba molestando hasta que Jesús puso en mi corazón el amor que él sentía, y en un momento ya él no estaba mirando si él habló mal, él lo que estaba mirando era, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hermanos queridos, el principal de la sinagoga necesitaba aprender de Jesús. Nosotros necesitamos aprender de Jesús. La historia termina diciendo en el versículo 17, al decir en estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Miren la actitud del principal y miren la actitud de la mujer. El que conocía, el que era el líder, estaba molesto porque estaba más pendiente a las reglas humanas que a la sanidad de un alma que necesitaba. Para él las reglas no se podían violar, pero ella podía seguir siendo ¿qué? Una mujer apresada, enferma por Satanás. Él no glorificó, la mujer sí. Dice la palabra que una vez Jesús la sana, comienza a glorificar.
Porque el culto verdadero es aquel donde se glorifica el nombre de Dios porque se está agradecido. Ese es el culto bíblico. Ese es el culto que tiene vida. Es un culto que no está muerto. Cuando usted reconoce que Dios lo ha sanado, que Dios ha dado lo que usted necesita, entonces usted sale, un gloria a Dios, un aleluya, que sale del corazón. Y ese culto toma significativo a la vista del Señor porque hay alguien que ha entendido y ha gustado de las maravillas del Maestro y es tan valiente que puede decirlo: Señor, gloria a Dios, gracias, alabado sea tu nombre. La actitud de aquella mujer debe ser la mía en esta noche. Porque ¿saben qué, hermanos? Hemos sido sanados. El Señor nos ama y también ha dicho la palabra de que en su nombre somos libres. También ha puesto sus manos sobre nosotros y nos ha sanado. Y por fe debemos creerlo, de que el Señor está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 17 es maravilloso porque dice que el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Alabado sea Jesús en esta noche. Que Dios nos bendiga y que salgamos de aquí diciéndole: Señor Jesús, gracias. Gracias. Bendito sea tu nombre. Les invito a orar con este servidor ahora para dar gracias al Señor. Oramos. Padre de amor y misericordia, bendito, alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque en esta noche estamos en tu casa. Vinimos para adorarte, para escuchar a los hermanos testificar. Vinimos para orar, para interceder por los demás. Te damos gracias porque en esta noche vemos a Vanessa con nosotros. Y esto de suma alegría. Gracias por ella, Dios, bendícela. Pon tu mano de sanidad sobre ella. La declaramos victoriosa en tu nombre, Señor. Lo creemos por fe, que ella debe vencer, porque ella es victoriosa en aquel que la hace victoriosa, que Cristo el Señor. Bendice también al esposo de Liana, Señor, gracias por él. Gracias porque la familia está, los esposos están juntos. Gracias, Padre, porque hay ese complemento especial. Ya ella no está sola, ya él no está solo. Están juntos. Gracias por esta gran realidad. Padre, bendice a los jóvenes de nuestra iglesia. Bendice a los niños. Bendice a los adultos. Bendice esta comunidad. Bendice a los líderes de esta iglesia. Y Dios, por favor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Y si hemos estado encorvados, con la vista corta, que hoy podamos levantar la cabeza y mirar al horizonte, y especialmente mirar hacia el cielo y decir: de allí viene mi ayuda. De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Nos entregamos a ti en esta noche. Nos entregamos a ti, Señor. No queremos ser cortos de vista, cortos de fe. Queremos servirte. Por eso en esta noche, límpianos, perdónanos y danos un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, mi querido.